Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí, leemos dos citas, la que está en Gálatas 5:17 y la que está en Romanos 5:12 al 21. Y después oramos. Sí, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y Romanos 5:12. Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Vamos a orar y damos inicio. Dice así, Padre, te damos gracias, Señor, por que tú estás abriéndonos el entendimiento y capacitándonos, Padre Santo, para poder llevarnos a la victoria sobre la carne, sobre el pecado, Señor. De tal manera que llegará el día en que podremos decir como nuestro Señor Jesucristo, viene el príncipe de este mundo contra mí, pero Él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Señor, batallamos contra la carne, batallamos contra el pecado, Señor. Danos entendimiento para saber cómo vencer, Señor, y no ser cristianos que caminan en la carne, Señor, y no ser cristianos que caminan bajo el dominio del pecado o bajo la esclavitud del pecado, sino que podamos nosotros vencer, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ok, en esta noche vamos a hablar sobre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu, sí, pero hablo del espíritu con E mayúscula, el espíritu humano, sí, el espíritu humano, sí. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba, ¿verdad? Y lo he platicado con algunos otros pastores, ¿qué es el pecado? ¿Qué es, más que nada, qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Si es una fuerza, si es una actividad, si es una energía, o si es una persona, o si es una persona, ¿sí? Y una de las cosas que estudiando la escritura podemos ver que el pecado es el mismo Satanás en nuestra carne. El pecado es el mismo Satanás en nuestra carne, ¿sí? Y vamos a ver qué es el pecado. El pecado no consiste en malas acciones, tales como odiar, matar, adulterar, fornicar, ¿sí? Estos son actos externos, ¿sí? No son el pecado en sí. El pecado, según lo revela la Biblia, es Satanás mismo, ¿sí? Usted recordará, ¿verdad? Que como Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Sí? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? O sea, él permitió que Satanás llenara su corazón en un momento donde había mucha gracia, ¿sí? También recordemos que cuando el Señor iba a la cruz, iba ya para ser sacrificado, Pedro trató de estorbarlo. Y no era Pedro en sí hablando, sino que era Satanás. Y el Señor descubrió que no era Pedro que estaba hablando, sino Satanás que estaba en él. Y él lo reprendió, ¿verdad? Lo reprendió. ¿Ah? Entonces, los actos de odiar, matar, envidiar, son acciones externas, no son el pecado en sí. El pecado, según lo revela la Biblia, es Satanás mismo. Cuando el pecado entró en el hombre creado, Satanás entró en él. Satanás entró en él, sí. Recordemos el caso de Caín cuando el Señor le dijo, ¿por qué se demuda tu rostro? Porque no había sido agradable la ofrenda que él ofreció ante Dios. Y le dijo, mira, el pecado te asedia, te codicia, ¿sí? Es una actividad de un ser, ¿sí? El pecado te codicia, pero tú puedes dominarlo, ¿sí? Entonces,
Cuando el pecado entró en el hombre creado, Satanás entró en él. Podemos usar el ejemplo de un papel negro puesto dentro de un libro. El libro puede compararse con algo creado por Dios y el papel negro introducido en el libro con el pecado, ¿sí? Y así fue. Un día Satanás entró en el hombre. El pecado es Satanás dentro del hombre, dentro de la humanidad. El pecado es una persona viviente, ¿sí? Es una persona viviente. Romanos dice que el pecado puede engañarnos, puede matarnos. Romanos 7:11. Romanos 7:11, Paquito. Sí. Romanos 7:11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Nota, me engañó. ¿Sí? Es una actividad de un ser. ¿Sí? El engaño. Y por él me mató. ¿Sí? Entonces el pecado puede engañarnos, matarnos. ¿Sí? Y puede inclusive adueñarse de nosotros. Esto es dominarnos. Romanos 6:12 y verso 14. Romanos capítulo 6, verso 12. ¿Sí? Romanos 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. No gobierne el pecado. No gobierne, el verso 14, Paquito. Sí, el verso 14. Entonces, todas estas actividades demuestran que el pecado es una persona viviente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Todas estas actividades de engañar, de posesionar, de gobernar, ¿sí? Son actividades de una persona viviente, y esta persona viviente es Satanás. Cuando Satanás está fuera de uno, no es el pecado. Cuando entra en uno, viene a ser el pecado. El pecado es Satanás en la persona que le abre la puerta, ¿sí? Entonces tenemos que comprender en qué parte de nuestro ser, entra Satanás. Entonces la parte de nuestro ser donde él entra, ¿sí? Es la carne. Él entra y está en nuestra carne. Por eso es que hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Hay una batalla, ¿sí? Pablo dice en Romanos 7:15, ¿sí? 7:15, Romanos 7:15. Dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso dijo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El verso 17, ahí mismo arribita. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, y que dice que mora, que habita, que habita en mí, ¿sí? Entonces, Pablo usó 2 veces la expresión, ya no soy yo, ya no soy yo. En Gálatas 2:20 él dijo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿sí? Romanos 7 dijo, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, ¿sí? Entonces, el pecado mora en la carne, o Satanás mora en la carne, ¿sí? Entonces, ya no soy yo quien lo hace, sino otra persona, y esta persona está en mi carne. Esta persona está en mi carne. Pablo dice en el verso 18 de Romanos, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, esto es en mi carne, no mora el bien. 7:18. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? Entonces en mi carne no mora el bien, porque la carne está completamente poseída y controlada por Satanás como pecado, ¿sí? Entonces algunas personas no creen que Satanás exista y no saben que este ser está en su carne. Ellos no creen que Satanás existe y no saben que mientras dicen eso es Satanás quien está hablando en ellos. Ellos hablan por Satanás, el cual ellos no creen que exista.
Satanás está en la carne del hombre, en la carne del hombre. Por eso es que carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ¿sí? El hombre se hizo carne, el hombre se hizo carne. ¿Sí? Entonces hemos mostrado que la carne está en nuestro cuerpo corrupto. La carne también se usa refiriéndose a los seres humanos corruptos. Romanos 3:20, Paquito, dice que por la ley ninguna carne puede ser justificada, ¿sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano o ninguna carne puede ser justificada, ¿sí? Justificada. La palabra carne aquí no se refiere a nuestro cuerpo contaminado, sino a nuestro ser caído, ¿sí? Por eso tenemos una batalla con la carne que quiere evitar el fluir de la vida de Dios que está en nuestro espíritu, que quiere obstaculizar la expresión de Dios que está en nuestro espíritu, ¿sí? Por eso es que debemos entender que la carne es el lugar donde habita Satanás, ¿sí? Entonces, significa que ninguna persona que sea carne puede ser justificada. A los ojos de Dios, todos los seres humanos son carne. Génesis 6, verso 3. ¿Sí? A los ojos de Dios, todos los seres humanos son carne, ¿sí? Romanos 6:3 nos dice que en cierto momento el hombre se hizo carne a los ojos de Dios. Y dijo, Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne, ¿sí? Él es carne. El hombre se hizo carne al permitir que Satanás entrara en él, ¿sí? Como por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, dice. Y Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿verdad? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, no teníamos esas cosas, ¿verdad? Fue a raíz de la tentación. Dice así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿sí? Es en la carne. Por eso Cristo entra en nosotros para destruir el imperio, el gobierno de Satanás, ¿verdad? A través de nuestra carne que nos impide expresar la vida de Dios. Entonces, todo ser humano en la sociedad de hoy está dominado por su carne, ¿sí? ¿Quién lleva a la gente a los casinos? ¿Quién lleva a la gente a las orgías? ¿Quién lleva a la gente a matar a la otra gente? ¿Quién lleva a la gente a engañar? ¿Quién lleva a la gente a adulterar, a fornicar? La carne lo hace. La carne lo hace, ¿sí? Entonces, a los ojos de Dios, nosotros no somos más que carne. A los ojos de Dios no somos simplemente seres humanos, somos carne, la cual ha sido poseída, saturada y controlada por Satanás, con la cual él se ha mezclado, ¿sí? Entonces, considere la sociedad de hoy. Todos los hombres son carne. Externamente los hombres se conducen como caballeros, pero internamente son carne. Externamente las mujeres se conducen como damas, pero internamente son carne. Por eso es que hay una batalla. A los que hemos nacido de nuevo, por la gracia de Dios, hemos nacido de nuevo, hay una batalla entre el espíritu y la carne, ¿sí? Entonces el esposo es carne, la esposa es carne. Y en algún momento, ¿verdad? Si la carne nos está controlando, es Satanás quien está gobernando, ¿sí? Entonces, el muchacho es carne, la muchacha es carne, el caballero es carne, el ejecutivo es carne, el que hace la limpieza es carne. Todos son carne porque todos están bajo el dominio de Satanás y han sido corrompidos por él. Todos tenemos que darnos cuenta de que Satanás como pecado está en la carne y de que el pecado es Satanás en el hombre. En esta carne también está la muerte. La muerte se define como debilidad, debilidad. Estamos muertos cuando somos debilitados al máximo. La muerte es la debilidad. Muchas veces tratamos de hacer el bien, ¿sí? Queremos ser personas justas, personas correctas, personas santas. Pero cuando tratamos de hacer el bien, fracasamos, ¿sí? Fracasamos, ¿sí? Sea hombre o adulto.
Queremos tener paciencia y no explotar. Sin embargo, muchas veces explotamos y entramos en contiendas en la casa, ¿verdad? Nos alteramos, ¿sí? Ajá. Entonces, estamos propensos a perder la paciencia. Pablo dice en Romanos 7, verso 18, Romanos 7, verso 18, dice así, Romanos 7, verso 18. Dice, yo sé que en mi carne yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, pero no el hacerlo. Esto es debilidad. Esto es debilidad. Y la debilidad es muerte. Aún en cosas espirituales hay muerte. Sabemos que todos los miembros del cuerpo deben funcionar, ¿sí? Quizás antes de ir a la reunión, quizás antes de empezar el día del trabajo, una actividad, estamos dispuestos a funcionar espiritualmente y a dejar que la vida fluya. Pero hallamos que el querer está presente, más no el hacerlo, ¿sí? Más no el hacerlo. Muchas veces nos sentimos débiles para poder testificar, nos sentimos débiles para poder obedecer al Señor. Esta debilidad es muerte. La muerte obra y nos afecta día tras día. Los seres humanos hoy no viven, ¿sí? Hoy no viven. En realidad, todos ellos están en el proceso de morir, ¿sí? Con el tiempo, todos los seres humanos mueren. Debemos comprender que todas las personas están muriendo porque la muerte opera en todas y cada una de ellas. ¿Sí? La muerte, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que hay un proceso de restauración en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Hay un proceso de transformación, ¿sí? Y debemos apegarnos al Espíritu de Dios para que la muerte no nos vence. Por eso es que Pablo podía decir, muerte, ¿dónde es tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Entonces, Pablo había llegado a una madurez espiritual, ¿sí? Entonces, la muerte obra específicamente en nuestra carne. Si perdemos el control y nos aferramos, nos airamos por un minuto, o si perdemos el control y vemos pornografía o codiciamos cosas por un minuto, esto tal vez nos deje muertos por 3 días. No podemos orar ni tener una vida espiritual fervorosa, ni leer la Biblia, porque hemos sido amortecidos por nuestro pecado. El pecado es otro título de Satanás. El pecado va junto con la muerte y Satanás es el que tiene el poder de la muerte, como se menciona en Hebreos 12:14, ya lo vimos, ¿sí? En Hebreos 12:14, ¿sí? El imperio de la muerte está en la carne, ¿sí? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? Él también participó de lo mismo para destruir el imperio, ¿sí? Entonces podemos ver estas 3 cosas, el pecado, la muerte y Satanás. Las 3 están en la carne. La carne es el lugar donde se reúnen el pecado, la muerte y Satanás. Ellos siempre se reúnen allí y sus reuniones son tan largas que nunca terminan. Muchos de nosotros empleamos nuestro tiempo asistiendo a las reuniones, ¿sí? de la iglesia, ¿sí? En el salón de reunión. Satanás también tiene un salón de reunión. El salón de reunión de Satanás es nuestra carne. ¿Sí? Por eso es que debemos nosotros evitar poner nuestra mente en las cosas de la carne. ¿Sí? Si usted quiere ver a Satanás, vaya a la carne. Allí está Satanás. Él está siempre en la carne, juntamente con el pecado y la muerte. Necesitamos ver cuán mala es la carne. Necesitamos ver cuán mala es la carne. En primer lugar, la carne está en enemistad con Dios. En segundo lugar, la carne no está sujeta a la ley de Dios. Siempre se rebela contra la ley de Dios. Tercero, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8:7. Romanos 8:7, Paquito. Sí, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8:7. Sí.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Entonces, tiene una naturaleza que no puede sujetarse a Dios. Por consiguiente, no debemos tratar de hacer el bien con nuestra carne. No debemos tratar de hacer el bien con nuestra carne, debido a que ella no se sujeta a la ley de Dios. Cuarto, la carne nunca puede agradar a Dios, el verso 8. ¿Sí? Ahí mismo un poquito. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué haremos con la carne? ¿Qué haremos con la carne? Ya que todos tenemos una batalla con la carne. ¿Sí? Todos tenemos carne. ¿Qué haremos con la carne? Según Gálatas 5:24, según Gálatas 5:24, tenemos que crucificarla. Gálatas 5:24. Entonces, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con sus pasiones y deseos, ¿sí? Entonces, en Romanos nos dice primero Pablo que debemos comprender que existe la carne. Tenemos una batalla cada uno de nosotros con, con la carne, ¿sí? ¿Sí? Entonces, debemos comprender que todos tenemos una batalla con la carne, aunque hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha sido regenerado, ¿sí? El Espíritu de Dios habita dentro de nuestro espíritu, ¿sí? Hoy día tenemos la carne, la cual es nuestro cuerpo transmutado, contaminado y corrompido por dentro, ¿sí? La carne está llena de Satanás, el pecado y la muerte. La carne, Satanás y el pecado y la muerte son uno solo. Entonces no debemos pensar que tenemos algo bueno o que tenemos alguna posibilidad de ser buenos, ¿sí? ¿Sí? Se lo repito esto, no debemos pensar que tenemos algo bueno o que tenemos alguna posibilidad de ser bueno. Debemos ser iluminados para ver que nuestra carne es una cosa detestable, para ver que nuestra carne es una cosa detestable. Tenemos que condenarla en lugar de tratar de mejorarla. ¿Sí? Algunos cristianos son engañados pensando que después de ser salvos su carne será recobrada. Dios nunca recobrará la carne. La carne representa Malek, ¿sí? Nuestra carne es un caso perdido. No debemos tener ninguna esperanza positiva en cuanto a nuestra carne. Tenemos que comprender que la carne es pecado, ¿sí? La carne nos obliga a volver al Espíritu, ¿sí? La carne nos obliga a volver al Espíritu, ¿sí? Quisiera que viéramos ahora que la carne a la larga nos es útil, ¿sí? ¿De qué manera nos es útil? Porque nos sirve para obligarnos a volver a nuestro espíritu. Tenemos una cosa tan maligna que nunca la podemos vencer, pero de todos modos nunca se desvanece. Siempre está ahí, ¿sí? Siempre está ahí. Entonces todos hemos tenido esa batalla con la carne. Y yo creo que muchos de nosotros hemos buscado cómo ser santos, cómo ser victoriosos. Hemos leído libros. En lo personal eso me ha pasado a mí, ¿verdad? He leído libros de cómo ser un santo, de cómo ser victorioso, de cómo vencer la carne, ¿verdad? ¿Sí? Pero ningún método trajo resultados, ¿sí? Así que quedé completamente desilusionado, ¿sí? Me di cuenta que la carne está desahuciada, ¿sí? Me di cuenta que la carne está desahuciada, ¿sí? Entonces me preguntaba, ¿por qué el Señor no quitaba la carne? ¿Por qué? Me imaginaba que si Él erradicaba nuestra carne, todo quedaría resuelto. En la cruz Cristo le puso fin a todas las cosas, pero podríamos preguntarnos, ¿por qué dejó esta carne tan detestable en nosotros? ¿Por qué?
Parece que cuanto más oramos para deshacernos de la carne, más somos perturbados por ella y más activa se vuelve. Parece que nunca podemos controlarla, ¿sí? Finalmente un día le dije al Señor, ya que no pones fin a mi carne, ¿sí? No volveré a tratar de ser bueno. Dejaré el intento de ser bueno. Dejaré el intento de ser santo. Ya no procuraré ser victorioso, ¿sí? Y el Señor me dijo, hijo, eso es maravilloso. Eso es exactamente lo que quiero que hagas. Tienes que cesar de tratar de controlar la carne por tu cuenta. Tienes que cesar de tratar de controlar la carne por tu cuenta. Ayunaba, oraba, ayunaba, sí. Mi vida era de ayuno, de oración. Entonces, buscando vencer la carne. Entonces, tienes que tratar de dejar de controlar la carne por tu cuenta. Finalmente, el Señor me mostró que Él dejó la carne en nosotros por nuestro propio bien, pues esto nos ayuda y nos obliga a volvernos a Él, a volvernos al espíritu que ha sido regenerado, a nuestro espíritu humano, a nuestro espíritu humano. No hemos sabido nosotros vincular nuestra alma con nuestro espíritu, ¿sí? Y en nuestro espíritu regenerado posee la victoria, posee la fuerza, y en nuestro espíritu regenerado habita el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos en nosotros una cosa tan maligna como la carne, probablemente no oraríamos tan desesperadamente. No oraríamos tan desesperadamente. La carne nos ayuda y nos obliga a clamar al Señor. Nos obliga a clamar al Señor. No podemos vencer la carne por nosotros mismos, pero al darnos cuenta nos obliga, nos ayuda a buscar al Señor, a volvernos a el Señor. Estamos forzados por causa de la carne a volvernos a nuestro espíritu, a volvernos a nuestro espíritu. Si no nos volvemos al Señor, entonces el asunto será peor, ¿sí? Si no nos volvemos al Señor, entonces el asunto será peor. Pero si la carne no nos deja otra salida, ¿sí?, que volvernos al Señor, entonces es verdaderamente útil, ¿sí? Entonces podemos decir, gracias Señor por la ayuda de la carne. Gracias, Señor, que en tu soberanía puedes usar mi carne para forzarme a volverme a mi espíritu regenerado, a mi espíritu vivificado, para que ya no camine en la carne, sino camine en mi espíritu, ¿sí? Tenemos que comprender que la carne y el espíritu están muy cerca. Romanos 8:6, Paquito. Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿sí? El ocuparse de la muerte es, de la carne es muerte, ¿sí? Ajá. Entonces, tenemos que poner nuestra mente en las cosas de la carne. A ver, búsqueme otra versión, Paquito. Cuando diga que poner nuestra mente en la carne es muerte, ¿sí? Entonces dice, el poner nuestra mente en las cosas de la carne es muerte, ¿sí? Y poner nuestra mente en el espíritu es vida, ¿sí? Sí, es vida. Entonces, pongamos nuestra mente en las cosas del espíritu. Evitemos que nuestra mente se desvíe y se ponga en las cosas de la carne, ¿sí? ¿Ah? Ok, si no, déjalo ya. Sí. Entonces, Romanos 8:4 dice que tenemos que andar según el Espíritu. Romanos 8:4 dice que tenemos que andar. Dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues queremos andar conforme al Espíritu, no pongamos nuestra mente en las cosas de la carne. No pongamos nuestra mente en las cosas de la carne, pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, entonces vamos a poder andar conforme al Espíritu, ¿sí? Conforme al Espíritu. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿sí? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la justicia, ¿sí? Entonces, esto significa que nuestro cuerpo es la carne, pero si el Espíritu mora en nosotros, nuestro espíritu humano es vivificado, ¿sí? Podemos ver en estos versículos que la Biblia menciona la carne, ¿sí? Muy ligada al espíritu, la carne muy ligada al espíritu, ¿sí? Aunque si usted es salvo desde hace mucho tiempo y ha tenido una íntima relación con el Señor, de todos modos, estas dos cosas están en usted y en mí. La carne y el espíritu están en usted. Nuestra carne es la corporificación de Satanás. El pecado y la muerte están en nuestra carne. Pero alabamos al Señor porque también tenemos al Espíritu dentro de nosotros, ¿sí? Entonces en el universo existe una persona cuyo nombre es Satanás. Él está en nuestra carne y él mismo es el pecado. Y el pecado a su vez trae muerte. La carne, el pecado y Satanás y la muerte son uno solo. Entonces Dios no tiene la intención de poner fin a la carne hasta que nosotros estemos maduros. Cuando estemos maduros, ya no necesitaremos la ayuda de la carne. Recordemos, la ayuda de la carne es que nos volvamos a nuestro espíritu, que nos volvamos a Dios, que nos volvamos a Dios, que no intentemos vencer la carne con nuestras propias fuerzas, sino que nuestra carne nos obligue, nos lleve a buscar a Dios, a volvernos a Dios y a volvernos a nuestro espíritu regenerado, ¿sí? La carne está aquí ayudándonos y forzándonos a volvernos al Espíritu. No debemos desanimarnos, aunque tenemos la carne, también tenemos que decir, Señor, bendito seas, porque también tengo mi espíritu regenerado y tu Espíritu Santo que habita dentro de mí. Él vive en mi espíritu, ¿sí? Por un lado aborrecemos nuestra carne, por otro lado alabamos al Señor por la ayuda que recibimos de la carne, ¿sí? Entonces, cuando tú descubres esto, aprendes a poner toda tu confianza en el Señor, ¿sí? Después de comprender que tu carne no tiene remedio, ¿sí? Entonces, desde el día que descubrí que mi carne era un caso perdido, tuve temor y temblor y empecé a acudir al Señor y a volverme al Espíritu en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. Estaba alerta y decir, Señor, tienes que intervenir. Tienes que guardarme y cuidarme. Tienes que mantenerme en la esfera del Espíritu. De no ser así, seré descuidado y estaré en la carne. Entonces tenemos que comprender que la carne es un caso perdido, ¿sí? Los cristianos éticos y moralistas enseñan cómo vencer y controlar la lujuria, pero la Biblia solamente revela que la lujuria está en la carne y que la carne es un caso perdido, ¿sí? Solo solamente sirve para ayudarnos y forzarnos para volvernos al Espíritu y confiar en el Señor, ¿sí? Y confiar, esto no está en la esfera de la ética ni la moral. Este es asunto de volvernos de la carne al Espíritu, de volvernos de la carne al Espíritu. Esto es asunto de volvernos, ¿sí? Al Señor. Todos tenemos que volvernos de la carne al Espíritu. Tenemos que comprender que la carne no tiene remedio y que está ahí para nuestro bien. Está aquí ayudándonos y forzándonos constantemente, momento tras momento, a volvernos al Espíritu, a confiar en el Señor y a no volver a confiar en nuestra carne. Filipenses 3:3.
Filipenses 3:13. ¿No? Filipenses 3:13 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, no en la carne, ¿sí? Porque hoy hay mucho servicio en la carne, ¿sí? Pero nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? No teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, ¿sí? Servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo, ¿sí? No teniendo confianza en la carne. Entonces, mira, el otro punto que vamos a tratar es la forma práctica de volvernos a Cristo en nuestro espíritu. La forma práctica de volvernos a Cristo en nuestro espíritu. El domingo yo mencioné que Dios se hizo un pequeño universo en nuestro espíritu, ¿sí? Un mundo en nuestro espíritu y que ahí se puso Él como centro, como centro. Es en nuestro espíritu donde Él vive. Es en nuestro espíritu donde Él vive. Ahí está un universo donde Él vive. ¿Sí? Entonces, la forma práctica de volvernos a Cristo en nuestro espíritu. Vamos a ver algunas citas. Zacarías 12:1. Zacarías 12:1. ¿Sí? Hoy hablaba yo con los niños y les decía yo, tú no eres un cuerpo. Tu cuerpo es tu habitación temporal. Eres un espíritu que tiene un alma y habita temporalmente en un cuerpo, ¿sí? Y les explicaba yo, ¿sí?, las funciones del cuerpo, les explicaba yo los órganos del alma y los órganos del espíritu. Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. ¿Y qué dice? Forma el espíritu dentro de él. Ha dicho, forma el espíritu dentro de él. Él está formando nuestro espíritu, ¿sí? Él habita dentro de nosotros, ¿sí? Él vive dentro de nosotros, ¿sí? De tal manera que tenemos que llegar a comprender que somos un espíritu, ¿sí? A no poner nuestra mente, que está en el área del alma, en las cosas de la carne, ¿sí? Sino poner nuestra mente en las cosas del espíritu. ¿Sí? Entonces, Él forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Sí? Job 32, verso 8. Job 32, verso 8. 32, verso 8. Job 32, verso 8. Ciertamente hay espíritu en el hombre. ¿Sí? Ciertamente hay espíritu en el hombre. Hay un espíritu dentro de ti, dentro de mí. Un espíritu que por gracia ha sido regenerado. ¿Sí? Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sí? Es el soplo del Omnipotente, es el aliento, es el espíritu que sopla en tu espíritu y te abre el entendimiento. Nos abre el entendimiento, ¿sí? Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Uh-huh. Dice así, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo más profundo del corazón, ¿sí? Entonces Dios ha puesto luz en tu espíritu, en mi espíritu, ¿sí? Y dice que escudriña lo más profundo de tu corazón, de mi corazón. Ajá. Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6 dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Entonces, a partir de que el hombre se hizo carne,
puros nacidos de la carne, pero por gracia de Dios nacimos del Espíritu, ¿sí? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de Dios. Entonces, somos un espíritu, ¿sí? Vivificado, regenerado, ¿sí? Juan 4:24. Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu con E mayúscula. Y los que le adoran en espíritu, es en tu espíritu, es en mi espíritu. Nacido de nuevo, regenerado, donde habita Él. ¿Sí? Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Romanos 1:9. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, ¿sí? Y nuestra oración, ¿verdad? Oramos porque Dios te fortalezca en tu hombre interior, a fin de que por la fe Cristo habite dentro de ti, a fin de que por la fe Cristo te fortalezca dentro de mí, dentro de ti. Ya mencionamos, ¿verdad?, cómo la muerte opera en debilidad. Por eso es importante orar para que el Señor fortalezca tu hombre interior. Tu espíritu se refiere, ¿sí? Entonces, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Romanos 8:16. El Espíritu Santo, o el Espíritu vivificante, o Cristo, da testimonio a nuestro espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, Cristo, da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. De que eres hijo de Dios. El verso 15, Paquito. El verso 15. No, el 15, ok. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. ¿Sí? El verso 4, Paquito, ahí mismo, el verso 4. Dice, porque la justicia de la ley se cumpliese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. No andamos conforme para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 6, Paquito. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpate del Espíritu y tendrás vida. Ocúpate del Espíritu y tendrás paz. Hoy una niña, la veíamos que estaba llorando y le dije, ¿por qué lloras? Sí, y me dice, es que me siento estresada, me siento muy estresada. Y le dijimos, lleva tu alma a tu espíritu y dile al Señor que te dé paz. Entrégale eso que te está estresando y dile que te dé paz. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Crees en Dios, creed en mí. ¿Sí? Y la niña empezó a orar y después la volvimos a encontrar. ¿Cómo estás? Estoy bien, pastor, ya, gracias. Gracias, ¿sí? Ajá. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Es vida, ¿sí? El verso 9, Paquito. Ahí mismo el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces yo estoy seguro que tienes al Espíritu. Necesitas, ¿verdad? Volver a tu espíritu, ¿sí? Que la carne te empuje a volver a tu espíritu, ¿sí? El verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. El espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? Segundo de Timoteo 4:22. Segundo de Timoteo 4, verso 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y es lo que te digo en esta noche a cada uno de los que están conectados. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros, ¿sí? Subraya este versículo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Hermano, mi oración es porque el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y que la gracia de Dios sea en ti, sea en ti. Gálatas 6:18. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia del Señor. Padre, oro porque tu gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con el espíritu de mis hermanos que están conectados y los que no se pudieron conectar. Que sea tu gracia con ellos. ¿Sí? Entonces, termino ya. La vida cristiana parece ser muy misteriosa y abstracta, pero Pablo la presenta como algo práctico al hablar sobre la carne en el aspecto negativo y sobre el espíritu en el aspecto positivo. Este es el espíritu humano, no el Espíritu Santo. El espíritu humano que ha sido regenerado. La carne humana y el espíritu humano son la clave para la vida cristiana práctica. Si queremos experimentar la vida que hablaba yo el domingo, y te pido que no faltes los domingos, voy a estar hablando por lo menos seis domingos sobre la vida, ¿sí? Divina, la vida que el Señor nos vino a ofrecer, ¿sí? Entonces, si queremos experimentar la vida de una manera práctica, tenemos que entender claramente lo que son la carne y el espíritu humano. No son muchos los cristianos de hoy que entienden claramente estas dos cosas, ¿sí? Entonces terminamos, vamos a orar. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Padre, oro porque mis hermanos sean fortalecidos en su hombre interior. Y si la carne han estado tratando de vencerla con su propio esfuerzo, con su propia voluntad, Señor, oro para que entiendan que la carne nos puede ser de ayuda al empujarnos a volvernos a nuestro interior, al espíritu que ha sido regenerado, que está en nosotros y que donde tú te has hecho un pequeño universo para habitar en él. Tú vives en él, ¿sí? Tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, que podamos entender que no nos ocupemos de la carne, sino que nos ocupemos del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Voy a estar hablando sobre este tema de la carne y el Espíritu por lo menos 4 o 5 miércoles. Así que sí me gustaría que fueras tomando notas, ¿verdad? Porque mi corazón es poder llevarte a la victoria, ¿sí? Como el Señor nos ha llevado a la victoria, ¿sí? Entonces, yo sé que todos tenemos batallas, tenemos luchas, pero que Dios espera que seamos vencedores y que nos ha provisto de todo.
Amén. Sí. ¿Alguien que quiera opinar? No abandone la reunión. Luego Juanita abandonó la reunión. ¿Alguien que quiera opinar, que el Señor le haya hablado o que quiera añadir algo? ¿Nadie? ¿Todos están bien? ¿Aló? Sí. Bueno, si nadie tiene algo que opinar o algo que aportar, Hola. Yo hola. tengo una pregunta. Bueno, sí, bueno, pues pues escuchando la prédica, sí me queda claro, ¿no? La obra de Satanás, ¿no? Y Satanás a través de eh, una persona, ¿no? Que causa el pecado, ¿no? En nosotros. Y bueno, también la parte de que, pues, me venían a la mente citas, ¿no? Como la de Pablo, ¿no? Que decía, miserable de mí, ¿quién me va a quitar este cuerpo de maldad, ¿no? Cuando se le dijo a Caín también, el pecado te acecha, ¿no? Y tú tienes la capacidad de rechazarlo, ¿no? Y bueno, es esta parte que también fue un tanto intrigante, pero sí es cierto, ¿no? Del papel de la carne, o sea, yo lo veía como Pablo, ¿no? Como el aguijón que tenía, pues, como parte de un proceso, ¿no? Como parte de una carrera. Y yo lo pensaba, ¿no? Así como una carrera quizá universitaria que vas, este, pues, adquiriendo conocimiento, venciendo, o en este caso venciendo ciertas áreas, ciertas cosas para llegar a la perfección, ¿no? Pero también la pregunta que me venía es, entonces, ¿dónde queda, no? La parte del ayuno, ¿dónde queda la parte de la aflicción de la carne, ¿no? Conocemos más que nada esa parte del ayuno, ¿no? Ujú. ¿En qué parte queda? Esa es la pregunta que tenía. Ajá, sí. Como te decía yo, hijo, al principio, ¿verdad? De mi caminar, mi mamá es testigo de que ayunaba yo mucho, de que me gustaba orar muchísimo, ¿sí? Eran las luchas personales que tenía, ¿sí? Las luchas personales con mi carne que tenía. Entonces buscaba yo a través del ayuno, vencer, pero no era más que un esfuerzo humano, no era más que un esfuerzo humano, ¿sí? Entonces, el ayuno, o sea, la abstención del alimento debe presentarse como una ofrenda, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Negándonos, ¿verdad?, a satisfacer los deseos de nuestro cuerpo, ¿sí? Presentarlo como una ofrenda, como un sacrificio vivo a Dios, ¿sí? Romanos 12 dice, no nos conformemos a los modelos de este mundo, sino que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional, ¿sí? Que es nuestro culto racional. Entonces yo empecé a tomar el ayuno como una ofrenda a Dios, como una ofrenda a Dios, no como una arma para poder ganar o ganarle a mi carne, sino como una ofrenda para Dios. Romanos 12, Paquito. Sí, Romanos 12, 1 y 2. ¿Sí? Dice, entonces dice ahí, presentando vuestros cuerpos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, ¿sí? Sí. Y si vamos a estudiar más adelante, cómo hay una alabanza que es sacrificio vivo, ¿sí? Que entregas algo, ¿sí? Entonces, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, Caín trató de ganarse el favor de Dios. Ese fue su corazón, de ganarse el favor de Dios a través de presentar lo mejor de sus frutas,
Pero no era esa la manera de cómo ganarse el favor de Dios, ¿sí? Sino reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, ¿verdad?, que no podemos por nosotros mismos y que volvernos a Él, que nos dé fortaleza, ¿sí? Entonces, podemos ayunar, puedes ayunar, pero esperando presentársela a Dios como un sacrificio vivo, ¿sí? Aún, y no solamente el ayuno es un sacrificio vivo, ¿sí? Sino también, por ejemplo, si el Señor te despierta a las 3, 4 de la mañana, ¿sí? Y tú obedeces en ese instante, ¿verdad? Presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo, porque te abstienes del sueño, te abstienes del descanso, ¿sí? Y presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo, buscando a Dios. De Él proviene la fuerza, de Él proviene el entendimiento, de Él proviene la fortaleza. Amén. Si Job quedó satisfecha, quedó Sí, 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 así es, así respondiendo. es. O sea, hay cosas como la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, Ujú. que estamos obligados a hacer, ¿no? Y que nos va a ir alejando del pecado, va a ir cambiando nuestra mente, ¿no? Pero Sí, finalmente, y quizá ahí te entraría la parte de la gracia, ¿no? O sea, esa es como esa fuerza proveniente del Espíritu Santo, en el momento en el cual nosotros no podemos alcanzar esa perfección o ese nivel aceptado por Dios, es donde entra la gracia, ¿no? Como para poder exacto. hacernos aceptos, como para entender nuestra debilidad humana y entonces poder así hacer hechos perfectos delante de Cristo, ¿no? Por medio de la gracia. Y entender que humanamente no pudiéramos, ¿no? Porque a lo mejor caeríamos en ego, ¿no? En egolatría, en yo lo logré, yo lo vencí, ¿no? Ajá, en orgullo, Ok, sí. No, así y sí es. tenemos que depender siempre de la gracia. Fue por gracia que somos salvos, sí. Y después nos invita Pedro, dice, creced en la gracia del Señor. Creced en la gracia del Señor. La manera de crecer en la gracia del Señor es humillándonos. Entonces, dice que la gracia se manifestó enseñándonos qué cosas negar, ¿sí? ¿Qué cosas negar? ¿Sí? Y enseñándonos a vivir de una manera pía, justa, mientras aguardamos la bienaventuranza, la manifestación del Señor. Entonces, es un proceso de limpieza, de purificación que la gracia te va mostrando y que te va invitando a rendir al Señor las cosas que tienes que dejar. Después la operación de la gracia. La operación de la gracia es madurarte, llevarte a tu asignación. Por eso Pablo dice, por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Si nosotros crecemos en la gracia y la gracia opera en nosotros, enseñándonos a qué cosas quitar y cómo vivir, es un proceso de madurez que te va a llevar a tu asignación. No sé a qué te llamó el Señor, ¿sí? ¿A qué te llamó el Señor? Él sabe, ¿verdad? Pero la gracia siempre es sobre ti, llevando, por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, trabajo más que todos, aunque no yo, sino la gracia que opera en mí, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Producto de la gracia que opera en nosotros, es un trabajo que es agradable a Dios, porque entonces no es un trabajo que haces en tu carne, que haces en tu esfuerzo, sino es un trabajo que haces por la gracia que opera en ti. Amén. Ok, right. Sí, 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 muy bien. Sí, solo para, pues como para aclarar, ¿no? Dónde quedan, pues todas estas acciones, ¿no? Que muchas veces, tenemos que realizar, ¿no? También, pero no dejando de confiar, ¿no? En Claro, el de Cristo, ¿no? Y del Espíritu Santo. claro. Gracias, gracias, Pastor. ¿Nadie más? Ok, si no, Brendita, ¿todavía estás conectada? Despídenos en oración, Brendita. Si estás conectada. Si no, José Luis, despídenos en oración.
Sí, buenas noches, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos hace reflexionar en que nuestra carne nos lleva al pecado, Padre Santo, en que si nos alejamos de ti, de nada sirve tantos esfuerzos que queramos hacer, Padre mío, porque tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Depende también de nosotros el escuchar tu voz, el escuchar tu palabra y hacerla y aplicarla. Gracias te damos en esta noche por esta palabra, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás al pendiente de nuestras actividades y quieres lo mejor para nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Prendan sus cámaras, activen sus micrófonos y despídanse. Mañana, buenas noches. Dios te bendiga, José Luis. Gracias, Pa. Hasta mañana. Osiel, Dios te bendiga. Hasta Kerenka, Dios te mañana. bendiga. Hasta mañana, pastor. Que Dios los Dios bendiga. bendiga a todos. Amén. Eliud, Dios te La que, bendiga, Eliud. la que Ken tiene cara de dormida. No, es cierto. Claudio, Dios te Ando bendiga, Claudio. cocinando. Igualmente, pastor, nos vemos mañana. Que descansen. Bendiciones. Mañana. Sandra, Buenas noches. bendiciones, Sandra. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Eugenio, bendiciones, Eugenio. Belita, Dios te bendiga, Belita. Hola, Conchita Gil, Dios le bendiga. Adiós. Muchas gracias, hermano. Ando en la calle, muchas gracias. Bendiciones, hermana, sí. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones a todos, un abrazo y gracia y paz en su espíritu. Amén.